Hermana Marisela, por favor, la clase. Amén. Oremos. Padre Celestial, mi Dios amado, muchísimas gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos guía, nos enseña, nos instruye. Gracias por tu amor y tu misericordia para con tus hijos, Señor. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a tu sierva, Señor, a poder explicarnos para que podamos aprender más de ti, Señor. Gracias por mis hermanos que se están conectando. Y esta clase, Señor, te invitamos a ti para que nos ayudes de principio a fin y dejamos nuestra vida en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, voy a compartir pantalla para que iniciemos con lo que es la clase del día de hoy. Muy bien, ya casi estamos llegando al final. El día de mañana ya es prácticamente la última clase. Así que hoy vamos a terminar todas las lecciones y el día de mañana va a ser netamente a dar el examen, ¿sí? Yo les voy a enviar el link o les voy a enviar la forma de cómo van a hacer el examen y van a tener toda la hora de la clase para poder darlo. Vamos a hacer un repaso general de todo antes del examen para que usted tenga las ideas más frescas y pueda dar bien su examen o su evaluación. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema 3. O bueno, la clase pasada nos quedamos en el tema 3 de la segunda unidad, el propósito y significado de la vida humana desde la perspectiva de la antropología cristiana evangélica. Entonces, en esta parte nos quedamos en el primer punto donde decía la búsqueda de significado en la vida humana según Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Y lo vamos a refrescar nuevamente el punto porque ya ha pasado una semana, entonces vamos a volverlo a refrescar el versículo y el punto que habíamos tocado para que lo podamos tener más fresco en la memoria y podamos entender a lo que se viene más adelante. Muy bien. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, estamos hablando del propósito y significado en la vida humana desde la perspectiva de la antropología. Y parte de esto es la búsqueda de significado en la vida humana. Entonces nos dice la antropología que reconoce la búsqueda inherente de significado en la vida humana y según Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos, lo cual refleja su anhelo por algo más allá de lo material y temporal. Desde esta perspectiva, el propósito de la vida humana no se encuentra en logros personales, riquezas, placeres fugaces, sino en lo que es la relación íntima con Dios y en vivir de acuerdo con su voluntad. Entonces, la antropología enseña que encontrar significado en la vida implica buscar una relación con Dios, descubrir y vivir de acuerdo con los dones y talentos dados por Él, y también participar en la obra redentora y restauradora de Dios en el mundo. Y algo muy interesante de esto es que aún científicamente se ha comprobado de que el ser humano siempre tiene tendencia de buscar, como decía aquí, ¿no? Refleja su anhelo por algo más allá de lo material y temporal. Entonces, científicamente se ha comprobado de que el ser humano siempre tiene tendencia a buscar lo espiritual, por así decirlo, lo que va más allá de lo material de nosotros. Nosotros somos materia, ¿no? Entonces, por eso es que ahora dice mucha gente cuando vemos en Facebook o cuando vemos en las redes sociales o vemos en la televisión, está el famoso yoga, ¿no?
que el yoga, lo que para ellos significa yoga, es como conectarse consigo mismo y elevar su mente, alcanzar un estado mental más óptimo que cualquier otra persona, similar casi a los budistas, ¿no? Que ellos empiezan, o más bien los monjes en China, que hacen sus meditaciones para poder alcanzar cierto nivel mental, según lo que dicen ellos, y poder viajar, o que su alma salga de ello y viaje por todos lados. Entonces, algo similar es lo que ahora, hoy en día, se ha puesto muy de moda, ¿no? En cuanto al yoga, también sobre que ahora hacen de sí mismos su propio Dios, ¿no? Entonces, pero siempre pensando en que tienen mucho más allá de solamente esta materia. Entonces, es científicamente comprobado que el ser humano siempre va a tener la tendencia de crearse un Dios, según lo que ellos manejan, de que el ser humano siempre va a tener esa tendencia a querer buscar lo espiritual, de ver lo espiritual, y es justamente por esto, porque en Eclesiastés 3:11 dice que la palabra que Dios nos ha puesto la eternidad, ¿no? En el corazón de los seres humanos. Y aquí decía, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, básicamente, esto es lo que significa, o más bien la búsqueda de significado en la vida humana, que se tiene tanto de manera secular como también nosotros, ¿no? Que nosotros sí sabemos cuál es el contexto del por qué el ser humano siempre está en esa búsqueda de algo que va más allá de nosotros mismos. Entonces, y ese algo es Dios, porque Dios ha puesto esa eternidad en nuestros corazones. Ahora, en cuanto al punto de la vocación y el llamado a la misión, tenemos Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que es el versículo de la Gran Comisión, pero me gustaría que alguien, si lo puede leer, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Amén. Amén. Dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. 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 Entonces, en cuanto a la vocación y llamado a la misión, la antropología resalta la importancia de la vocación y el llamado a la misión en la vida humana, en este caso, ¿no? Como decía hace un momento, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, es conocido como la Gran Comisión, y nos dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os manda. Entonces, vimos que este llamado implica a cada ser humano, como seguidor de Cristo, obviamente, porque un inconverso no va a evangelizar, no va a hablar de la palabra del Señor, porque obviamente no cree en la palabra del Señor. Entonces, pero cada seguidor de Cristo, habíamos hablado en la clase pasada, tiene una misión en cuanto a la expansión del reino de Dios. Y la antropología enfatiza lo que es esta importancia de vivir en obediencia al llamado de Dios, de vivir sirviendo a los demás, de compartir el mensaje del Evangelio y también hacer discípulos. No es solamente ir y predicar la palabra y evangelizar nada más, sino poder hacer discípulos y poder consolidar a las personas. Porque eso hizo Jesús, no solamente iba haciendo el discípulo, sino también iba consolidando, ¿no? Vimos que a sus discípulos no solamente los hizo discípulos, los consolidó.
Y de eso mismo se trata el llamado que Dios le da a cada ser humano. De eso se trata este llamado y esta vocación que Dios les ha dado o nos ha dado a todos nosotros en cuanto a Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Entonces, la vocación también vemos que abarca todas las esferas de la vida, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, familiar, social, ministerial, y el buscar honrar a Dios y bendecir a los demás con nuestras vidas. Porque ahora, si ustedes se dan cuenta, la gente ya no cree en este tiempo solamente en las palabras bonitas, ¿no? La gente ya no se deja llevar por lo que dicen solamente. Ahora lo que habla realmente es el testimonio de las personas, porque ya por mucho tiempo mucha gente habló, muchos predicadores hablaron, y ya llegó un punto donde estamos en una era donde la gente ya no solamente se rige por lo que la gente dice, ahora lo que realmente habla es el testimonio. Y he oído muchos pastores decir, y yo también es algo que de cierta forma comparto, que probablemente en este tiempo no hemos visto tantos avivamientos, porque si bien antiguamente se daban avivamientos, era porque mucha gente hablaba bonito, que teología de la prosperidad, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, que Dios esto, que Dios aquello, o que Dios va a hacer esto, que Dios te va a sanar, que no sé qué, y habían milagros y una cosa y la otra, y llegó un tiempo donde todo eso colapsó y hubo un avivamiento y un derramar del Espíritu Santo de tal forma que la gente, todo eso era wow para la gente, súper nuevo. Pero ahora ya no estamos quizás como tal en esos tiempos. Ahora el Espíritu Santo se puede derramar, sí, pero la gente no solamente se rige por eso, es como que creen o ven y es como que, bueno, qué bueno, ¿no? Y listo, se queda hasta ahí. Y eso es justamente porque ahora la gente no solamente ve el derramar del Espíritu Santo, sino ve cómo el Espíritu Santo ha actuado en nuestras vidas y si realmente vivimos como decimos, si realmente nuestras acciones son, como se dice, avaladas por las palabras que nosotros predicamos. Entonces, ahora ya no solamente se trata, o no se va a tratar quizás en este avivamiento que hay dentro de muy poco, porque sabemos que el Espíritu Santo se va a derramar en los últimos tiempos, entonces probablemente no sea a través de milagros, ¿no? O tal vez sí lo va a hacer, pero no solamente a través de eso, sino también a través de cómo las personas van a observar el testimonio de las personas que a través de las cuales el Espíritu Santo se va a derramar, su testimonio, su vida, cómo lleva a su familia, si realmente es lo que dice o lo que habla. Entonces, creo que la gente hasta el día de hoy ya se cansó de ver falsos predicadores, se cansó de que, como quien dice, les vean la cara, que ha llegado un punto donde la gente dice, no, yo ya no creo, o sea, es como ver para creer, ¿no? Entonces tienen que ver no solamente el derramamiento del Espíritu Santo, tienen que ver también nuestras actitudes, las actitudes de los demás, de nuestros hermanos, de todos los que están ahí, porque incluso hay gente que dice, no, yo no voy a esa iglesia porque las actitudes de los que están ahí son como muy farsantes, que no se juntan con nadie, no se ve el amor, no veo una iglesia unida y me ha tocado ver amigos así. Entonces, nosotros tenemos que tener esa vocación y ese llamado de reflejar el carácter de Jesús, de reflejar la palabra de Dios en nuestra vida, que el Espíritu Santo se vea reflejado en nuestra boca, en nuestro caminar, en nuestro actuar, en nuestro ser, que no solamente, incluso hay momentos donde no es necesario que nosotros hablemos con nuestra boca, y no sé si les ha pasado, quizás sí, que no es necesario que ustedes digan, soy cristiano. Obviamente no nos avergonzamos por el ser cristiano, pero hay momentos donde no es necesario que lo digamos y simplemente la gente nos dice, oye, tenés algo diferente, veo algo diferente en vos, algo que no veo en los demás, ¿no? A mí me ha tocado que amigas me han dicho como que, oye,
son una persona diferente, no sé qué es lo que tenés, pero yo quiero eso, ¿no? Entonces, cuando la gente ve nuestros testimonios, cuando la gente ve quiénes somos realmente, cómo nos comportamos en nuestro diario vivir, no que seamos uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia, ¿no? Sino ser en todos lados la misma persona. Y la gente se da cuenta cuando no es fingido, se da cuenta también cuando uno está fingiendo. Entonces, la gente hoy en día con la tanta tecnología, con tantas aplicaciones y un montón de cosas que se nos han facilitado en este tiempo, ahora la gente inconscientemente a veces hasta estudia a las personas, ¿no? Que si está haciendo esto es porque significa esto, que si se tocó aquí significa que está incómodo. Entonces, hay personas estudiadas en estas áreas, por ejemplo en TikTok, que estudian el comportamiento del ser humano, sus gestos, ademanes y demás, y cuando ven ciertas actitudes, como que se toca detrás de la oreja, dicen, ¿no? Es porque está incómodo, o porque no se sabe, o porque no le gustó la respuesta o la pregunta. Entonces, la gente inconscientemente recibe este tipo de videos y comienza a estudiar de alguna forma. Entonces, ya ahora la gente nos estudia a nosotros y es necesario que nosotros seamos auténticos en todo sentido, porque eso es lo que realmente Jesús debería hacer en nosotros, ¿no? Cuando Jesús entra en nuestra vida, hace ese cambio rotundamente, aunque tengamos o no seamos perfectos y tengamos nuestros tropiezos, pero es necesario que seamos auténticos, que seamos reales, que no finjamos, que no pretendamos ser una persona con las personas y otra persona con Dios y otra persona con nuestra familia y otra persona en nuestro trabajo, no. Ser exactamente la misma persona en todos lados para poder reflejar esta vocación, para poder reflejar este llamado, porque esa vocación va a abarcar todas las áreas de nuestra vida. Como les decía, va a abarcar todas las esferas, ya sea en el ámbito laboral, familiar, social, ministerial, y el buscar de alguna forma que eso que nosotros hacemos busque la forma de honrar a Dios y bendecir a los demás. Entonces, en todo lo que hagamos, todo lo tenemos que hacer como para Dios, sabiendo que todo es para Él. Y de esta forma también vamos a poder alcanzar a las personas que quizás no han sido alcanzados, pero que comienzan a ver actitudes diferentes en nosotros. Entonces, y ahora vamos a tocar el punto de la ética y la responsabilidad social. Y para esto vamos a tocar el capítulo de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, la antropología sostiene que la vida humana tiene un propósito ético y una responsabilidad social también. Y es lo que nos dice en Mateo 37, 39, como leía nuestra hermana, ¿no? Que nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y también al mismo tiempo nos dice, y así como me amas a mí, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es prácticamente un mandato divino que nosotros tenemos que practicar. No podemos estar de hipócritas, ¿no? Amando diciendo, Señor, yo te amo, levantando ahí las manos en la iglesia, y de pronto se aparece el hermanito que nos miró mal y ya estamos como que amo a todos, pero a este hermano lo amo menos, ¿no? Entonces, todo se ve reflejado, la gente lo ve. Entonces, de alguna forma, tenemos nosotros que tener nuestras actitudes emparejadas también con nuestra habla. Entonces, seamos todo lo que hablamos. No solamente hablemos y hablemos y hablemos y que nuestras actitudes demuestren todo lo contrario, porque la gente no va a creer.
la gente no va a creer en aquel que predicamos porque nosotros mismos no obedecemos las palabras de aquel que predicamos, de aquel que hablamos. Aquel que hablamos nos dice, amame con todo tu corazón, amame con toda tu alma, amame con toda tu mente, pero muchas veces nosotros practicamos lo contrario, ¿no? Entonces, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es un mandamiento que se nos ha dicho muchas veces, pero hay momentos donde se nos olvida, porque hay hermanitos que nos sacan de quicio, ¿no? Entonces, siempre va a haber eso, siempre. Pero nosotros tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí, hermana? Ah, ya. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, el propósito de la vida humana implica vivir en amor a Dios y al prójimo. Y nuestro prójimo incluye toda la gente con la que nos relacionamos de manera horizontal. Entonces vienen a ser nuestro vecino, nuestra familia, viene a ser nuestros amigos, todos. Entonces la antropología enfatiza la importancia de la ética basada en los principios y valores bíblicos, promoviendo la justicia, la compasión, la honestidad, la integridad y el cuidado de la creación. Y a veces es muy irónico que he visto casos, por ejemplo, muchas veces hubo un tiempo donde se practicaba esto en mi iglesia, de que decía, sí, vamos a ir a predicarle a los pobres, y se iban así, ¿no? Entonces se iban a los lugares más pobres y no llevaban absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos que aprender también de que no solamente se predica con nuestras palabras, también se predica con nuestras acciones. Y si vemos que un pobre es muy pobre, no solamente va a necesitar de la palabra, va a necesitar por lo menos que uno le lleve, no sé, un canastón, un poco de víveres o algo, ¿no? Que uno pueda demostrar también, así como Jesús lo hacía antes con los pobres que vendían las cosas y se los entregaban a los pobres. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que ser íntegros con eso, dar un evangelio íntegro, poder nosotros predicar de manera integral a las personas. Es decir, si vamos y evangelizamos a alguien que es pobre, y que no sé, no ha comido en 3 días, y que vayamos y le digamos, no solo del pan vivirá el hombre, es irónico, ¿no? Entonces, y ahí es donde muchas personas dicen, vinieron y me predicaron y no me trajeron ni siquiera un boliviano de pan, ¿no? Entonces, cuando mi iglesia comenzó a ver eso, que estaban teniendo esta falencia, comenzaron a decir, bueno, entonces cada mes, alguien que se comprometa cada mes a traer 1 kilo de amor, ¿no? 1 kilo de amor que sea, no sé, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, 1 kilo de sal, 1 litro de aceite o algo, pero que sea para canasta familiar. Y lo que se hace ahora es que se arman con todos los kilos de amor que llevan en la iglesia los jóvenes, porque son más jóvenes que adultos. Entonces son como 800 miembros, y de los 800 miembros cada mes llevan su kilo y se arman las canastas, y luego se van y se les predica por lo menos a 50 familias mientras se les da un canastón, y de eso se encarga el Ministerio de Acción Social. Entonces, y de ahí de alguna forma ellos representan esa ética y responsabilidad social, ¿no? Sobre los pobres, entonces, o sobre la gente con más necesidad, que no solamente se les da lo que es el alimento físico, sino también se les da lo que es el alimento espiritual. Y bueno, los creyentes son llamados también a ser agentes de cambio en el mundo, respondiendo a las necesidades de los demás y buscando el bienestar de la sociedad. Entonces, nosotros estamos para eso, para ayudar a nuestro prójimo sin mirarle el rostro,
¿no? Porque me ha tocado ver que muchas veces dicen, no, yo no le voy a ayudar a él porque tiene cara de pandillero, dicen, ¿no? Y no nos damos cuenta que Dios vino por este tipo de personas. Dios vino por los pandilleros, Dios vino por las prostitutas, Dios vino por los que están en las cárceles, por la gente más marginada, por la gente menos querida por la sociedad, por la gente a la que a veces nos da rabia que el por qué hacen ciertas cosas. Por ese tipo de gente, por gente como nosotros, es que Dios vino a este mundo y murió en esa cruz del Calvario. Entonces, a nosotros no nos tiene que interesar si se gastan ese dinero, no sé, en otra cosa que no dicen lo que ellos es, o lo que, porque muchas veces vienen y nos dicen, ¿será que me regala un boliviano, 2 bolivianos? Es para mi comida, dicen ellos, ¿no? Y a veces no necesariamente es para eso, sino para otra cosa, a veces para el vicio. Y nosotros muchas veces decimos como que no voy a fomentar vicio yo, ¿no? Porque yo soy cristiana o porque yo soy cristiano, yo no voy a estar fomentando que se esté comprando cigarro, ¿no? Porque eso no es de Dios. Entonces, a nosotros como cristianos no nos corresponde el saber para qué se va a usar ese dinero, sino que nos corresponde el si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien dándole un boliviano, lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que no se lo estamos haciendo a esa persona, sabemos que se lo estamos haciendo a Dios. Y tal vez la persona sí lo va a utilizar para comida o tal vez no lo va a utilizar para comida, pero de alguna forma estamos sembrando algo en el corazón, darle una moneda y decirle que Dios te bendiga, Cristo te ama. Esa persona va a sentir, pucha, wow, Jesús se acordó de mí hoy, ¿no? O tal vez darle, no sé, 5 pesos, 10 pesos, toma, comprate un pollo y que la persona se sienta como que, pucha, y uno que le diga, toma, de parte de Dios, ¿no? Entonces, la persona de alguna forma puede que le dé remordimiento, puede que no, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos esta responsabilidad de ser simplemente agentes de cambio, responder a estas necesidades de los demás y buscar el bienestar para la sociedad. Todo conforme a la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que hacen ellos o no ya no es de nuestra incumbencia, nosotros cumplimos con Dios, cumplimos con hacer el mandato que Dios nos da de ayudar a los demás, de amar a nuestro prójimo, pensar que tal vez nosotros somos esa persona, ¿no? O ponernos en su lugar y si nos amamos a nosotros, amar a esa persona como aprendimos a amarnos a nosotros mismos. Entonces, reflejar el amor de Jesús en todo tiempo, en todo momento, o si de plano no queremos o no queremos quizás quitarnos la duda para qué va a ser ese dinero, comprarle, no sé, 2 pesos de pan, 1 peso de pan y decirle, Tomás, para vos, ¿no? Entonces, de alguna forma va a haber un cambio en la persona y más si le decimos de parte de Dios o Dios se acordó de vos o Tomás, no estás solo, Dios te bendiga. Una palabra de esa puede transformar la vida de una persona y lo sé porque he oído muchos hermanos llegando a la iglesia que han salido de situación de calle diciendo que en algún momento cuando ellos estaban ahí en la calle, de pronto venía una persona y le decía Dios te bendiga o le hablaba de la palabra del Señor y le daba un poco de comida y ellos recuerdan esas personas. Entonces, seamos este tipo de personas, seamos este tipo de hermanos que damos de nosotros sin mirar a quién, ¿no? Dar a alguien sin mirar a quién. Entonces, hacer el bien sin mirar a quién. Y eso es lo que Jesús reflejaba y eso es lo que nosotros también debemos aprender a reflejar. Entonces, la esperanza escatológica y la vida eterna lo vamos a hablar según Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. Si alguien lo puede leer, por favor. Buenas noches, pastora. Amén. Dice Amén, así, hermano. y 21, 3 al 4, dice así. Oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Entonces, la antropología encuentra su último sentido en la esperanza escatológica también.
y también en la vida eterna en comunión con Dios. Y esto, como decía el hermano en Apocalipsis 21, 3 al 4, ¿no? Que nos dice que oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos mismos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Y entonces, esta esperanza es escatológica, nos recuerda que la vida presente que nosotros tenemos, la vida presente que vivimos actualmente y que hay actualmente también, es nada más que, o no va a ser una realidad eterna, ¿no? Realidad eterna más allá de ella. Es decir, que no solamente existe esta vida terrenal, es superficial, sino que hay algo más allá que nuestros ojos ven. Entonces, la antropología cristiana o la antropología como tal enseña la vida humana o enseña que la vida humana se encuentra en pleno significado en la relación, en la esperanza de la vida eterna, donde la tristeza, el sufrimiento y la muerte van a ser superados. Y esto, o lo que Dios nos promete, no nos lo promete en esta tierra, ¿no? Incluso hay un versículo en la Biblia que nosotros lo conocemos y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero vamos a tener todo tipo de sufrimientos por amor a Dios, por amor a su nombre. Entonces, venga por nosotros, Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto. No. Entonces, esta esperanza, de alguna forma, nos impulsa a nosotros como creyentes a vivir con un enfoque eterno, invirtiendo en lo que es duradero y eterno y compartiendo esta esperanza también con los demás. Y muchas veces cuando nosotros vamos y predicamos, usamos mucho este versículo, ¿no? Donde le decimos a la gente, quizás en este mundo usted ha sufrido y va a seguir sufriendo, pero con Dios va a tener una esperanza de que no toda la vida va a ser así, de que si usted en algún momento llega a partir a la presencia del Señor, entonces Dios va a cumplir esta palabra, porque es una promesa que Él nos ha dejado, es una esperanza que Él nos ha dejado que se va a venir a cumplir. Entonces, en conclusión, podemos decir que la antropología comprende el propósito divino y la dignidad de la vida humana a través de la búsqueda de significado, de la vocación y el llamado a la misión, la ética y la responsabilidad social y la esperanza escatológica y la vida eterna. Y antes de que cerremos esto de la ética y la responsabilidad social, recordemos que nuestra ética humana no siempre es la ética de Dios. Nuestra ética humana es eso, humana, ¿no? Y cuando hablamos de ética, hablamos de muchas cosas o se nos vienen muchas cosas a la mente, pero no nos olvidemos que la ética de Dios era totalmente distinta. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué hizo? Escupió sobre el barro y se lo puso en los ojos, ¿no? Al ciego. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso para el mundo será ético? ¿O es antiético? Si ustedes lo vieran con ojos humanos, a ver. Antiético eso sería, ¿no? Mirándolo con nuestros propios ojos, no en lo espiritual. Exacto, Sería- viene a ser, ¿sí? Más que antiético, hoy no tiene que haber nada de ética, sino antihigiénico, diría yo, ¿no? Antihigiénico. Claro, porque ética sería otras cosas, ¿no? Muy lejos del barro y de la salida, ¿no? Ujú. O sea, Entonces, ético,
yo no revelar o revelar fuente o no revelar fuente, entra la parte ética. Pero ahí yo lo veo más que antihigiénico. Amén, también vendría a ser antihigiénico, ¿no? Porque no olvidemos que la ética busca como que estudiar o se ocupa de estudiar y examinar, ¿no? El comportamiento humano desde la perspectiva moral. Entonces, muchas veces lo que Jesús hizo para la gente fue antiético y hasta antihigiénico, como decía el hermano. Entonces, nosotros muchas veces pretendemos enjaular a Dios en algo que no digo que está mal, ¿no? Pero me ha tocado ver en la iglesia muchos teólogos que separan lo espiritual de lo netamente bíblico. Entonces llegan a un punto donde ellos dicen, no, si no está en la Biblia yo no lo creo. Y no está mal, pero no nos olvidemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que Dios ha podido llegar a la vida de cada persona de forma diferente. Y dice la palabra, insondables son mis caminos, ¿quién los conocerá? ¿No? Entonces, nosotros no podemos, por eso teología es el estudio de la palabra de Dios y no como tal el estudio de Dios, aunque se traduciría de esa forma el estudio de Dios, pero no podemos decir el estudio de Dios porque Dios no puede ser estudiado. Dios es tan inmenso, tiene tanta inmensidad que no puede ser estudiado como tal. Lo que sí podemos hacer es estudiar aquello que Él nos dejó de manera física. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología, estamos hablando de eso, el estudio de la palabra de Dios, no el estudio de Dios. Y muchas veces me ha tocado ver teólogos diciendo que Dios es tal cual la Biblia lo dice, y no está mal. Claro que Dios es así, pero no es del todo su comportamiento. Hay cosas grandes y ocultas, nos dice la palabra, que nos van a ser reveladas, ¿no? Entonces, si buscamos a Dios, se nos van a revelar porque hay cosas grandes y ocultas que no sabemos. Entonces, lo mismo con la ética, con lo antihigiénico, lo higiénico, para nosotros puede ser súper antihigiénico que alguien, o sea, imagínense ustedes en la posición del ciego, ustedes ahí ciego por años, y que venga alguien y le escupa el barro y encima de ponerle barro le ponga la saliva, ¿no? En los ojos. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿No? ¿No les daría quizás un poquito de asco? Entonces, yo creo que sí, pero Jesús usó este tipo de acciones para demostrar que en sus acciones no están limitadas nuestros pensamientos o las barreras que nosotros le ponemos muchas veces, porque en ese tiempo los fariseos, los saduceos, los escribas le pusieron barreras, ¿no? Que Jesús o que Dios no puede ser y no puede salir de este cuadradito, ¿no? Entonces Jesús tiene que ser así, 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 y ellos esperaban que Dios se comportara de acuerdo a cómo ellos lo tenían ahí enjaulado. Pero Cristo demostró que no siempre es como el hombre piensa que va a ser. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Tenemos que aprender a discernir y pedir discernimiento, mucho discernimiento de parte de Dios y no hablar a la ligera, ¿no? Tener demasiado cuidado con en algún momento, blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es algo demasiado delicado. La forma del mover de Dios es demasiado delicada también. Hermana Edma, dígame. Sí, pastorita, quería argumentar a lo que decía, ¿no? Parece locura a ojos humanos, yo lo describiría así, ¿no? Porque a veces aquella persona que no está con el Espíritu Santo y de repente ve algún comportamiento, ve alguna cosa, alguna actitud, le parece locura. Incluso entre los cristianos, entre los pastores, dice, ay, pero esta hermana, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se va a arrodillar así? ¿O cómo va a alzar las manos así? ¿Cómo va a llorar? ¿O cómo va a tirar? O no sé. Porque uno cuando está así realmente entregado ahí en pleno con el Espíritu Santo, con Dios, desaparece el resto, digamos, ¿no? Me ha pasado. Y eso es locura para la mente humana, lamentablemente.
no se puede hacerles entender, ¿no? Y es algo bonito que Jesús lo pone como ejemplo, que para ellos de repente es locura, sí, pero Dios hace las cosas de esa forma también. Y quería hacerle una pregunta, pastora, Bien. respecto al otro punto que estábamos hablando. ¿Cómo podríamos llegar a aquellas personas que tienen una filosofía de vida donde o sea, se encuentran en esa fase donde dicen que lo único que quieren es ser felices, ¿ya? Y lo han logrado, ¿no? Lo tienen todo. Tienen riquezas, tienen salud, tienen todo, no les hace falta nada. Y ellos dicen, yo estoy bien y al hacer bien a la gente yo me encuentro bien. Entonces no necesitan de Dios. Y la verdad, me hago la pregunta y veo y oro a Dios para ver cómo se puede llegar a este tipo de gente, ¿no? Porque entra en ese estado, digamos, de comodidad donde no hay forma de llegarles. Claro, entonces usted quiere saber cómo se le podría llegar a este tipo de personas. Sí, pastorita. Bueno, a ver, es un poco complejo porque como usted dice, ¿no? Este tipo de personas lo tienen todo, tienen, como se dice, la felicidad aparentemente, ¿no? Que están bien, matrimonio quizás, hijos, pero no es una realidad total. Entonces, quizás muchas veces a nuestros ojos nosotros podemos ver que esta persona sí está súper bien y ella dice o él dice como que sí, yo estoy bien, yo no necesito nada, no necesito a Dios, no, yo lo tengo todo, estoy bien, simplemente. Pero si muchas veces estas personas son, como quien dice, cerradas, no cuentan su vida, no cuentan quizás lo que ellos pasan como tal, lo que pasaron en su infancia. Entonces, cuando nosotros llegamos a ahondarnos en la vida de estas personas, nos damos cuenta que su recorrido para llegar hasta donde ahora están tuvo que haber sido muy largo, ¿no? Y tuvieron que haber habido muchas cosas. Entre eso, que la persona quizás ha herido a alguien o ha pasado por encima de alguien para llegar hasta el punto donde está. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna forma, tratar de hablarles de Dios, pero al estas personas tenerlo todo, es como que se hace un poco complejo. Entonces, le podemos hablar de la palabra del Señor y al mismo tiempo predicar, como les decía, ¿no? Con nuestras acciones, el hecho de que estas personas, o más bien, predicar con nuestras acciones que no solamente se trata de tener a Jesús, sino se trata de que Jesús cura nuestras heridas, de que Jesús borra nuestro pasado. Entonces, tal vez una forma para estas personas o este tipo de personas sea el mostrar que Cristo puede sanar aquellas heridas que vivieron quizás de niños, ¿no? Porque muchas de estas personas han sido heridas cuando eran niños o niñas o en su adolescencia o quizás han pasado por alguna violación o quizás han pasado por maltrato verbal o quizás aún en su matrimonio no llevan un matrimonio como tal feliz, todo está como aparentemente feliz, pero por debajo ustedes saben que cuando Cristo no está en la familia, hay cosas ahí que no están de acuerdo a la palabra de Dios y que no se van a dar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces viven un amor superficial. ¿Por qué? Porque dice ahí que el que no ha conocido a Dios no ha conocido el amor, porque Dios es amor. Entonces, estas personas viven tristemente viven con esa fantasía de que sí están viviendo un amor verdadero, cuando realmente no es así. Y es cuestión también de que nosotros podamos estar constantemente con estas personas hablando, que las personas vean reflejadas en nuestras vidas o en nuestros matrimonios a Jesús como tal, Jesús como el núcleo familiar, porque estas personas tarde o temprano, si tienen hijos, van a ver cómo sus hijos se les van perdiendo así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienen todo, tienen dinero
y poco a poco van a ir viendo cómo sus hijos se van perdiendo, alcohol, droga, malas amistades, van a empezar a ver cómo quizás sus hijos comienzan a tener actitudes que no son buenas, humillar a las personas. Entonces, hacerles entrar a las personas en razón a estas personas, diciéndole o haciéndoles preguntas o cuestionándolos, ¿no? Más que todo diciéndole, no sé, ¿sos una persona buena? ¿No? Si les dice, sí, yo soy una persona buena, hago esto, entonces uno le puede preguntar, por ejemplo, ¿tú en algún momento has herido a una persona con tus palabras? ¿No? Entonces, si la persona recuerda, va a decir, pues sí, ¿no? Entonces, uno ya les puede decir como, entonces, no eres tan bueno como dices, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pasado sigue ahí. El hecho de que quieras como que tapar el sol con un dedo, no significa que se haya ido ese pasado. Entonces, uno les puede entrar como diciéndole, Jesús puede tapar ese pasado. O tal vez cuando eras niño en tu infancia, tu mamá en algún momento o tu papá en algún momento te lastimó de tal forma que hasta el día de hoy te acuerdas esas mismas palabras o esas palabras retumban en tu mente. Entonces, si la persona dice, sí, me dijo esto, ¿cuál fue la herida más grande que tu mamá, tu papá o alguien en tu familia te hizo, que hasta el día de hoy tú lo piensas y te duele, ¿no? Entonces, y uno entrarle de esa forma de, bueno, Jesús vino a esta tierra a sanar todas esas dolencias, a sanar todo eso, porque el dinero nos puede curar o nos puede dar todo lo material, pero nunca nos va a sanar el alma. Entonces, si tú quieres sanar el alma, puedes buscar a Jesús en tu peor momento, en tu peor desesperación, cuando estés en tu cuarto solo, llorando, cuando nadie te vea, ahí Jesús va a estar, ¿no? Entonces, darle como una salida o darle como pautas o tips a esta persona de que cuando esté a solas, cuando nadie más lo vea, porque solo la persona sabe cómo vive, entonces, y en algún momento nos encontramos todos en nuestra vida, en algún momento nos encontramos solos. Nos toca pasar por ese momento de estar solos. Entonces, orar por esa persona, a cuestionarlo o hacerle cuestionarlo, hacerlo autocuestionarse más bien y hacerlo pensar. Entonces, de esa yo creo que es la mejor forma de llegarle a las personas que lo tienen todo, a hacerlos autocuestionarse de sí mismos si realmente son lo que dicen que son o si realmente tienen esa felicidad aparente que dicen tener. Es la mejor forma de hacerlos razonar, de entrar en razón, de darle tips, y esto a estas personas no se les va a ir de la mente. Ustedes saben que la palabra nunca vuelve vacía, la palabra siempre vuelve con fruto, ¿no? Entonces, y no solamente acompañar el hecho de hablarle a estas personas, no solamente acompañarlo con palabras, también acompañarlo con oración. Si nosotros realmente amamos a estas personas, acompañarlo de oración. Ustedes saben que la palabra misma nos dice que hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Ayunar de ser necesario por estas personas, tenerlo constantemente o tenerla constantemente a esta persona en nuestras oraciones, de tal forma que en algún momento va a dar frutos. Y lo digo porque antes tenía una amiga que oró prácticamente 10 años estuvo orando por su madre, para que se convierta su madre con una aparente también felicidad, ¿no? Pero 10 años Dios se tomó en trabajar en la vida de su mamá. ¿Para qué? Para que luego destaparle los ojos simplemente, porque llega un punto donde a las personas se les destapan los ojos y dicen, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿No? Entonces, es cuestión de que nosotros los hagamos pensar, los hagamos autocuestionarse, le hablemos de las palabras, tocar su vida, o sea, tratar de tocar quizás cosas sensibles que son para ellos, entrando desde ese punto, desde la infancia, tratando de decirle, bueno, si tenés heridas, Dios te puede sanar, demostrar con nuestras acciones que nosotros somos personas sanadas en Jesús. Si hay cosas que estamos sanando, sanarlas completamente y que nuestra vida refleje
esa sanidad divina, que nuestra vida refleje esa comunión divina. Si en algún momento esta persona llega a pasar por una situación, no sé, de engaño, divorcio, porque esas son las cosas o consecuencias de estar en el mundo. Tarde o temprano llegan a ver este tipo de situaciones. Entonces, si la persona llega a sufrir algún engaño, decepción, traición, lo que sea, ustedes pueden ahí también aprovechar ese tipo de momentos para decir: a Jesús también lo traicionaron, ¿no? O a Jesús también lo engañaron. Y que ellos vean también en su matrimonio de ustedes el hecho de que Jesús está reflejado ahí, de que hay problemas pero se solucionan, de que ambos tienen temor de Dios y este tipo de cosas no pasan. Entonces, que la familia con Cristo es mucho mejor, que la vida con Cristo tiene un rumbo diferente, que aún los hijos en Cristo son mucho más diferentes, tienen un sentido de vida, no son personas que van sin propósito en la vida, que de alguna forma cuando son niños se les inculca la palabra y esto los direcciona. Entonces, todo eso, conforme nosotros vamos sembrando, a lo largo del tiempo Dios lo va usando. Y no es de la noche a la mañana, pero sí todas estas cosas van causando un efecto en las personas o en este tipo de personas que dicen tenerlo aparentemente todo y que dicen tener una felicidad aparente, que tarde o temprano se les cae el telón, ¿no? Entonces, ahorita ellos están con el telón a full, pero en algún momento ese telón se les va a caer, y qué mejor que durante todo ese tiempo ustedes vayan sembrando todo ese tipo de cosas para cuando a ellos el telón se les caiga y se les quiera caer el mundo y se les quiera acabar el mundo, que ellos se acuerden de todas esas cosas que ustedes sembraron mientras ellos estaban todavía con el telón arriba, ¿no? Que ellos sientan que hay una esperanza aunque el telón se caiga. Entonces, y que desde ahí recién empieza una verdadera historia en Dios, cuando el telón ya está abajo, cuando ya no hay nada que hacerle, ¿no? Que desde ahí ellos pueden empezar una vida diferente, que pueden tener la vida que quizás ustedes tienen en Jesús, que no es perfecta, pero que en Jesús se va perfeccionando poco a poco. Entonces, eso sería, hermana, básicamente lo que yo le podría decir para poder llegarle a este tipo de personas. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Sí, pastora, es claro que esto solamente puede ser obra del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros no podemos hacer mucho, solamente personas en oración. Sí, básicamente sí. Es más obra del Espíritu Santo y lo único que podemos hacer nosotros es, como le decía, eso, que ellos vean nuestras actitudes, que ellos, nosotros también hablarle la palabra, tratar de tocar estos o ahondar este tipo de temas también para tocar su vida de alguna forma. Entonces, como les decía, volviendo al tema ya, estos aspectos que hemos hablado son fundamentales, ¿no? Porque fundamentan una base sólida para entender y al mismo tiempo vivir una vida significativa y plena en relación con Dios y los demás. Entonces, la antropología, eso es lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a la antropología. Ahora vamos a tocar el tema número 4, pero yo creo que no nos va a dar tiempo para esta clase tocarlo, pero vamos a tocar por lo menos el primer punto para que mañana lo toquemos y esté fresco el tema, ¿no? Mientras repasamos un poquito también y ya en la otra media hora usted pueda realizar bien su examen. Entonces, el tema número 4 se llama la antropología y la comunidad de fe. Es decir, la comunidad de fe como expresión de la antropología. Y vamos a ver acerca de la importancia de la comunidad en la antropología. Y para esto me gustaría que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Amén. Dice,
Pensamos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, la antropología reconoce la importancia fundamental de la comunidad de fe en la vida de los creyentes. Y como decía la hermana, en Hebreos capítulo 10, 24 al 25, de alguna forma la palabra nos exhorta aquí, ¿no? Y nos dice que considerémonos, ¿no?, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, ¿no? Cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, la comunidad de fe, de alguna forma, proporciona un espacio donde los creyentes pueden edificarse de manera sensible, ser animados, estimulados en su caminar con Cristo. Y lo que hace la antropología es enfatizar la importancia de la adoración colectiva, la enseñanza bíblica, la comunión fraternal, perdón, y el servicio mutuo como elementos fundamentales de la vida en comunidad. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros podemos decir que es importante en cuanto a la comunidad, ¿no? O la importancia de la comunidad de fe que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, en cuanto a la unidad y diversidad en la comunidad de fe, para esto podemos leer 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Y si alguien lo puede leer, por favor. Amén. 1 Corintios 12, del 12 al 27. Del 2 al 27, ajá. Un cuerpo con muchos miembros. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano, no soy el cuerpo? No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros por el cuerpo, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos como honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren tanto trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos a otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Amén. Amén. Entonces, esta parte o esta porción de la palabra me encanta demasiado, ¿no? Y es justamente la antropología que reconoce la diversidad de dones, talentos, culturas y experiencias presentes en nuestra comunidad de fe, ¿no? Entonces, 1 Corintios 12, 27 nos enseña que los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno tiene un papel único y valioso en la comunidad. Entonces, la antropología destaca la importancia de valorar,
de respetar la diversidad de la comunidad, reconociendo que cada miembro aporta su perspectiva y contribución única al cuerpo de Cristo. Y a través de la unidad en la diversidad, la comunidad de fe refleja la imagen de Dios también y muestra al mundo el amor y la gracia de Cristo. Entonces, he visto o me ha tocado ver iglesias netamente de una sola comunidad. Y cuando llega alguien que no es de esa comunidad, hablando así de comunidad cultural, de alguna forma es como que lo marginan o como que no, esta persona no, ¿no? Y a veces se sienten como marginados de alguna forma. Pero esta diversidad que nosotros tenemos en la iglesia, si hay personas, o como se divide aquí en Bolivia, ¿no? Entre collas y cambas, dicen, ¿no? Si hay una persona que sea colla, no importa. Todos somos hermanos en Cristo. A Dios no le importa eso, no le importa de qué cultura somos, no le importa nada de eso. Para Dios simplemente somos un solo cuerpo. Y nosotros tenemos que aprender a vernos así. Si alguien llega a la iglesia súper bien vestido y otro hermano llega todo así en harapos, no importa, tratarlo de la misma forma. Y hay momentos a mí donde me molesta, ¿no? Como con ese celo, el mismo celo y enojo de Jesús de querer agarrar y tirar todo, ¿no? De decir, pucha, me enoja o me enfurece o me enfarisea, dicen ahora, ¿no? Me enfarisea y se hacen así. Me enfarisea que algunos hermanos traten a los que vienen bien vestidos mejor que a los que no están bien vestidos. Y lastimosamente en esta sociedad se ha popularizado el hecho de que, si uno está bien vestido, se los trata bien. Pero si uno está mal vestido, entonces no se los trata tan bien. Y eso no debe ser así, ¿no? Jesús no ve a los demás como menos. Jesús los ve a todos, nos ve a todos de forma igual. Entonces, todos tenemos la misma importancia a los ojos de Dios. Todos tenemos esa misma importancia que Él nos da a nosotros. A todos nosotros Dios nos hace sentir que cuando hablamos con una persona sentimos que somos más especial que esa persona, pero no es así, ¿no? Jesús nos da ese toque especial a cada uno, no nos trata de la misma forma. Si nosotros ahorita nos ponemos a contar nuestra vida, nadie tuvo una vivencia similar a la otra, ¿no? O igual más bien a la otra. Quizás con ciertas similitudes ahí, pero casi nada. Entonces, de alguna forma, de esto se trata la unidad y la diversidad en la comunidad, de aceptarnos a todos nuestros hermanos, de aceptarnos los unos a los otros tal cual somos, tal cual Dios nos hizo y tal cual Dios nos trajo a este mundo. Entonces, vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Mañana vamos a estar terminando el tema y estudien todo lo que hemos visto. Y el examen se los voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan resolver y puedan ahí responder, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, para el cierre de la oración, me gustaría que ore el hermano Dexter, por favor. Antes, ya le mandé mi otro trabajo. Sí, hermana, lo recibí. No se olviden también su trabajo, su producto final, por favor. Licenciada, quiero hacer una pregunta. Quiero salir de duda. Sí, dígame, hermano. Donde dice en una comisión que habla de orar, o una comisión dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la pregunta es esto, ¿en qué nombre de quién debemos orar? Yo eso es lo que muchas veces practican, ¿no? Cuando al finalizar dice en el nombre del Hijo del Espíritu Santo. Y ya eso, esa parte que yo tengo duda. ¿En el nombre de quién tenemos que orar? Sí. Bueno, cuando nosotros, la misma palabra nos dice, ¿no? Que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos va a ser hecho. Pero cuando nosotros oramos, también vamos a dirigirnos al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, aún en la oración que Jesús nos mostró, decía, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces, se dirigía a él al Padre. Entonces, muchas veces nosotros podemos empezar una oración diciendo, Padre, Señor, gracias por este día, ¿no? Y al finalizar,
eso podemos decir gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, pero principalmente cuando nosotros nombramos como tal, como se dice, el nombre de Jesús, ajá, el nombre de Jesús, al finalizar todo, decir, Señor, hágase esto conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, estamos cumpliendo también lo que nos dice la palabra, ¿no? Que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se va a ser hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros nos dirigimos al Padre, pero todos son importantes en el proceso, ¿no? Que tu Espíritu Santo me cuide, me guíe, nos vamos de este momento más no de tu presencia, porque sabemos que el Espíritu Santo se queda con nosotros. Entonces, nuestra oración tiene que ir dirigida a lo que es la Santa Trinidad. Ahora, si nosotros queremos hacer referencia simplemente a los tres y que son uno, podemos decir Dios simplemente, ¿no? Entonces, porque los tres son Dios y estaríamos dirigiendo también nuestra oración a los tres, pero siempre no olvidarnos de pronunciar el nombre de Jesús como tal. Gracias, Pastora, licenciado. Eso me sale de duda, porque pastora, yo una ocasión tuve así, digamos, yo dije, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero esa oración se fue al aire, dijo, porque la palabra bien clara dice Noé, que debe dirigirse al Hijo, dice, como la palabra como menciona, dice, Jesús dijo, y haré cualquier cosa que pidiera en mi nombre para que el Hijo pudiera dar gloria al Padre. Puede pedir cualquier cosa que en mi nombre yo le haré, dice, ¿no? Y eso es lo que he tenido una observación muchas veces. Yo escucho, ¿no? Porque a veces tal vez no tenemos experiencia, como uno cualquiera se equivoca, ¿no? Por eso yo tenía esa duda que aclarar en este momento, que salir de duda, ¿no? Porque si esa parte tuve un poco de exhortación, ¿no? Y a veces no tenemos esa experiencia, pero por eso yo le pregunté ahorita, licenciada. Amén. Aunque podemos decir que no, en sí, cuando nosotros nos dirigimos a Dios o cuando nosotros estamos orando a Dios, nuestras oraciones nunca van a quedar al aire, ¿no? En ese sentido. Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones porque si tenemos al Espíritu Santo se supone que lo tenemos presente ahí, pues, ¿no? Juntamente con nosotros. Entonces, nosotros podemos orar y aunque nosotros quizás oremos mal, como dicen, ¿no? Aún así, Dios no deja como tal al aire nuestras oraciones. Él las escucha, Él escucha cuando hablamos con Él, porque es como si habláramos como con una persona, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mis momentos de intimidad con Dios, es como hablar con un amigo para mí. Entonces, como hablar con un padre, con un amigo, con alguien que tengo ahí enfrente. Entonces, de la misma forma en la que yo le puedo estar hablando a usted, hay momentos donde yo tengo mi intimidad con Dios y le hablo así también a Dios. Y Él lo entiende porque Él sabe nuestros corazones, conoce cómo cada uno se va a expresar ante Él. Entonces, pero nunca olvidando, podemos agradecer en nuestra oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Podemos dirigirnos al Padre también porque Jesús mismo nos enseñó a hacer la oración de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Entonces, no lo sabemos incluso en memoria porque los católicos mucho lo pronuncian. Entonces, pero siempre recordando que nuestra oración tiene que ir dirigida o en nuestra oración tenemos que nosotros enfatizar también a la Santa Trinidad, ¿no? No dejando a uno de lado porque los tres son uno, los tres son Dios como tal, ¿no? Y eso es lo que vimos en teología, bueno, al inicio, en la doctrina de la Santa Trinidad. Entonces, hemos visto todos estos temas para que ustedes lo vayan teniendo un poquito más claro también. pastora, permítame una pregunta. Mire, usted hablaba hace un momento acerca del cuerpo y que el cuerpo obviamente tiene partes, pero todas estas partes forman el cuerpo, pero al mismo tiempo cada parte tiene su función. Eso yo lo hago como un paralelo ahora con el tema de Dios. Dios es el cuerpo, pero Dios se divide en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre tiene una función, así como el ojo dentro del cuerpo. El Hijo tiene una función dentro de la divinidad divina, así como la oreja dentro del cuerpo. ¿Usted nos podría explicar, por favor, qué función cumple el Padre
en la divinidad, qué función cumple el Hijo y qué función cumple el Espíritu Santo, así. ¿Lo entendió, no? Sí, ¿Sí? lo entendí. Bueno, no sé si pudo ver lo que fue la lección número 1, 2 y 3 de lo que fue las 3 primeras clases. Habíamos Por eso, hablado, mire, habíamos hablado de lo que era la introducción a la doctrina de la Santa Trinidad, luego hablamos de lo que era la función del Padre como creador, vimos la función del Padre como aquel que envía también al Hijo, ¿no? Vimos la función del Padre jugando un papel importante en el principio, diciendo, en el principio, cuando él en Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, entonces se refiere a Dios el Padre, cómo Dios envía a su Hijo unigénito. Vimos a la función del Padre como aquel que resucitó al Hijo y que envía al Espíritu Santo también. Vimos también a la función del Padre con el amor y la misericordia que tiene con nosotros, ¿no? Donde también vimos que Jesús nos enseñó a orar al Padre, que era como le decía ahorita el hermano. Vimos también a Dios reflejado en la providencia y la soberanía, de cómo Dios ejerce esa providencia cuidadosa, esa soberanía perfecta. Vimos también lo que es el Padre en cuanto a la adoración y la relación filial, ¿no? Donde nosotros como creyentes somos llamados a adorar y tener esa relación filial con el Padre. También vimos ahí la función del Hijo, como la encarnación del Hijo, la obra redentora del Hijo. Vimos la función del Hijo en cuanto a su relación con el Padre. Vimos la función del Hijo también en cuanto a la relación del Hijo y el Espíritu Santo. Vimos la función del Hijo también en cuanto a la obra redentora que Él hizo, ¿no? Vimos también en cuanto a la encarnación. Vimos el papel del Hijo también en la revelación del Padre, donde Jesús declara, ¿no? Que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. También vimos en el tema número 3, o 4, perdón, vimos la función del Espíritu Santo, siendo Él la deidad, ¿no? Una deidad de la Santa Trinidad. Vimos la divinidad del Espíritu Santo, su función en cuanto a esto. Vimos la función del Espíritu Santo en cuanto a la eternidad, también la santificación por medio del Espíritu Santo, la guía, la enseñanza del Espíritu Santo en nuestra vida, su función también, guiando nuestra vida, enseñándonos la palabra. Vimos la función del Espíritu Santo como la obra del Espíritu Santo en la iglesia, de cómo el Espíritu Santo otorga dones espirituales a los creyentes. Y bueno, básicamente eso fue lo que vimos en lo que es los 4 primeros temas, ¿no? En cuanto a la función de cada divinidad, cada deidad, porque sí, como les decía, somos un cuerpo en Cristo, pero cada uno tenemos o hacemos diferentes funciones, no somos iguales a otros, pero ante Dios somos uno solo, ¿no? Entonces, si a nosotros ahora mismo nos arrancan una uña, todo el cuerpo lo va a sentir, ¿no? O sea, hablando así físicamente, si nos arrancan una uña, todo nuestro cuerpo lo va a sentir, hasta nuestro diente, nuestro cerebro, todo, ¿no? Y de igual forma, cuando nosotros estamos riendo a carcajadas, todo nuestro cuerpo también lo siente. Hay momentos hasta donde nuestra piel se eriza, ¿no? Entonces, todo, todo es importante. Entonces, de igual forma, Dios es 3, y cada uno tiene su propia función y ha tenido su función durante la historia, pero también viene a ser uno solo, es decir, un solo Dios. ¿Quedó claro un poquito, hermano? No, está bien, gracias. Amén. 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 ¿Podría Entonces, cerrar con una oración, hermano? con gusto, un honor para mí dirigirme a nuestro Creador a través de esta oración y por ende con todos los hermanos. Padre amado, Creador, bendito Señor, gracias por permitirnos, Señor,
enriquecernos de tu palabra. Gracias, Señor, por aumentar nuestros conocimientos en base a tu palabra, Señor. Gracias por esta familia que hemos conformado a través de esta carrera, de este curso, Señor. Te damos gracias también por haber concluido esta semana. Y para los que somos maestros, empezamos una ocasión, Señor, que esto sea reponedor tiempo y que comencemos nuevamente en un par de semanas. Gracias, Señor, por todo, por la salud, por el trabajo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Hasta mañana. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo viernes. Bendiciones. Bendiciones.